versículos del 1 al 7 de este capítulo 3 de Daniel, versículos del 1 al 7. La lección es que tomemos estos versículos como una alerta, como una advertencia acerca del culto al gobierno. Es decir, cuando recibimos de parte del gobierno un ataque directamente hacia nuestra lealtad única y exclusiva a Dios. En otras palabras, cuando el gobierno se convierte en un ídolo que sustituya o esté por encima de nuestra adoración a Dios. Podemos engañarnos, pensar que alguien dirá, yo adoro a Dios, pero cuando se trata de poner a Dios y la autoridad terrenal, ponemos por encima de Dios muchas veces la autoridad terrenal. En este caso específicamente, cuando la autoridad terrenal nos da a elegir entre Dios y el Estado, pues el Señor advierte que no es solamente un problema en la vida de los amigos de Daniel, como vamos a ver en este pasaje, sino también es muy actual. Entonces, hermanos, vamos por favor a ir a la palabra de Dios. Y quiero, antes de continuar, allí en el título había mencionado el despotismo, ¿no es cierto? Cuando el despotismo entonces se convierte o exige pues adoración. ¿A qué le llamamos despotismo? Bueno, el despotismo es la autoridad absoluta. Esto es la definición del diccionario de la Real Academia, el diccionario estándar en español. Autoridad absoluta no limitada por las leyes. Las autoridades las ha puesto Dios, no cabe la menor duda. Eso lo encontramos en pasajes tan claros como Romanos capítulo 13. A través de esta exposición no pretendemos desconocer pues el orden establecido y que debe ser respetado, si no viviríamos en una anarquía total, ¿no? Pero el despotismo es cuando la autoridad se convierte en absoluta y no tiene ningún tipo de limitaciones, no tiene ningún tipo de márgenes. Como segunda acepción se usa bastante también, no solo de las autoridades políticas, sino también en todos los ámbitos. Ha escuchado usted, esa persona es muy déspota, ¿no? El despotismo se conoce también como el abuso de autoridad, poder o fuerza en el trato con las demás personas. Entonces, el primer uso está íntimamente relacionado con el segundo uso. Es decir, el primer uso es el uso político, el uso original, y de ahí se desprende el segundo uso. El primero tiene que ver con la naturaleza del despotismo y el otro tiene que ver con el ejercicio o el carácter, ¿no es cierto? El carácter o las características que emanan pues de ese despotismo. Ahora, no solo el despotismo se manifiesta de esta manera como absoluta en el siglo XX, el siglo pasado. Por favor, tomemos nota. Esto no es solamente de la época de Nabucodonosor, no es algo que podemos decir, esto es tan lejano como por ejemplo los monarcas que abusaban en la antigüedad, como pues los franceses, el absolutismo, ¿no? Alguien recordará la Revolución Francesa, la Bastilla y todo lo que vino, que desencadenó pues toda esa revolución, y finalmente pues algunos se acuerdan de la guillotina y todo eso. Pues no solamente se ha vivido ese abuso de la autoridad que pretende ponerse en lugar de Dios, sino también en pleno siglo XX, se han sufrido innumerables abusos
despotismos que se han traducido y los entendidos lo han denominado totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo? Ahí en las imágenes, bueno, para quienes peinamos canas o se nos instruía en esas épocas con respecto a la Unión Soviética, pues la Alemania nazi o la China comunista, etcétera, pues los rostros que aparecen ahí son inconfundibles. Espero que los estudiantes del colegio y los estudiantes universitarios puedan identificar pues a estas personas porque han sido genocidas. Es decir, han exterminado a muchas personas. Pues siempre se habla de Hitler, pero a veces no se conoce debido a la influencia comunista, izquierdista en las universidades latinoamericanas. Muy poco se habla de Stalin como un totalitario, como un genocida, ¿no? O la China comunista, Mao Zedong, ¿no? Incluso aquí en Sudamérica hay gente de izquierda que se hace llamar y se autodenomina maoísta, ¿no? Mussolini, un fascista italiano, ¿no? Y tenemos ahí al presidente o el que fue presidente de Corea del Norte. Bueno, eso como ejemplos nomás, el totalitarismo se conoce como totalitarismo, esa doctrina y regímenes políticos desarrollados durante el siglo XX en los que el Estado concentra todos los poderes de un partido único y controla coactivamente las relaciones sociales bajo una sola ideología oficial. Y es interesante que los estados pueden aprovechar situaciones como, por ejemplo, emergencias sanitarias para limitar las libertades, pero luego a emplear represión, coacción, a la fuerza. Por ejemplo, no hemos visto al Estado actuando con tal vehemencia contra la delincuencia en el país, en Perú, pero cuando se ha tratado en esta cuarentena, incluso a civiles se les ha maltratado de una manera bastante drástica. Pero no hemos visto esa misma vehemencia en castigar al malo, en castigar al extorsionador. Pero en cambio en esta situación muchas veces se han cometido abusos. Pues hay situaciones que aprovechan pues los estados totalitarios para acumular poder. Pero lo más curioso es que los estados totalitarios atacan la fe cristiana. Y la fe, la fe bíblica está bajo ataque. Pues, ¿quién no conoce, pues, y si no lo conoce, pues es porque intencionalmente lo ignora o porque sencillamente hay desinformación. El sufrimiento vivido por creyentes en todos los estados totalitarios, ya sea de derechas o de izquierdas, los cristianos hemos sufrido pues los embates de ese estado que se vuelve pues el Dios sobre todo, y quiere que los creyentes también claudiquen a su fe, renuncien a su fe y rindan culto al gobierno. Y en algunos casos, entre comillas, los estados totalitarios pueden permitir la fe, pero no por encima del Estado. He allí lo importante que es tener en cuenta cómo reaccionaron los amigos de Daniel y cómo nosotros debemos reaccionar ahora siguiendo el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Entonces, hermanos amados, en realidad nosotros tenemos toda como una radiografía de ese estado déspota que exige adoración, que quiere robar nuestra lealtad única al Dios vivo y verdadero y quiere que nos sometamos a Él. Bueno,
Vamos a ver, ahora concentrémonos en lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios aquí: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura, dice, de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. En primer lugar, quiero resaltar ahí lo que está en letras rojas. Dice estatua de oro. Si nosotros estamos siguiendo pues la lectura de este libro de la Biblia, para nosotros es claro que Nabucodonosor acaba de experimentar un capítulo en su vida que es un capítulo que debería haber dejado una huella indeleble en su vida, en su corazón. Nabucodonosor tuvo un sueño y a través de esa circunstancia Dios hizo que una persona como Daniel, un siervo de él, fuera el medio por el cual Dios le mostrase a este rey, más que la interpretación del sueño, es que él es el soberano. Él es el que tiene el poder, la autoridad por encima de todo el universo. Nabucodonosor, él era la persona más poderosa terrenalmente hablando a nivel de este mundo, pero Dios le manda un mensaje clarísimo. Termina muy bien el capítulo Nabucodonosor reconociendo pues la revelación que ha venido de parte de Dios. Incluso lo considera por encima de los demás dioses. A pesar de su politeísmo, él reconoce la supremacía del Dios de Daniel. Sin embargo, en el capítulo 3 encontramos que Daniel construye una estatua de oro. Es la misma palabra, estatua, para la imagen que aparece en el capítulo 3, en el capítulo 2, es la misma palabra, casi es un eco de lo que ha sucedido en el capítulo 2. De pronto en el capítulo 2 sueña con una estatua, pero obviamente esa estatua era de diferentes metales, la cabeza de oro, el pecho de plata, luego los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro cocido. Pero es como que Nabucodonosor, al conocer ya la interpretación que Daniel ha dado, Nabucodonosor no tiene idea que se va a levantar el reino griego. Por si acaso, cuando Daniel explicó, Nabucodonosor dijo: ah, ya, después de mí van a venir los persas. Ah, ya, y después de los persas van a venir los griegos. Ah, ahora entiendo que se va a levantar el imperio romano. No, Daniel no le dijo, este es el imperio griego, este es el persa, el griego, el romano. No, no le explicó Daniel usando nombres propios de los imperios. Nosotros ya de este lado de la historia, conociendo que siglos después sucedieron todas estas cosas tal como dice la palabra de Dios, más bien vemos acertada y precisamente la descripción profética. Pero Nabucodonosor no tenía la menor idea cómo y quiénes eran los reyes que se iban a levantar después de él. Entonces, este capítulo, según muchos entendidos, es como que Nabucodonosor ahora, al conocer que su reino corría peligro, que Dios está planeando pues instaurar un reino planetario donde la piedra cortada no con mano pues viene y demuele y pulveriza esa estatua. Entonces Nabucodonosor es como que quiere asegurar la unidad, la fortaleza, quiere ahora unificar y hacer más firme su gobierno. Bueno, Nabucodonosor, como toda persona no cristiana,
puede reaccionar en algún momento de su vida diciendo, sí, yo reconozco a Dios, pero da un paso más y se olvida de todo lo que había pasado, ¿no? Es como que viéramos a otra persona aquí. Le vemos postrado, ¿no es cierto? En el capítulo 2 y adorando y reconociendo, pero tengamos ahí un paréntesis, tengamos cuidado, que una persona se postre, que una persona incluso exprese un acto de adoración, no necesariamente significa que ha habido conversión, que esa persona es creyente genuina. Puede haber una persona que entre a una congregación en su templo y escucha las canciones y ve las letras proyectadas y se ponga a cantar también. Inclina el rostro y acompaña la oración, pero su corazón está tan alejado de Dios como cuando entró. Entonces no se trata de el culto, no se trata de la postura externa, se trata del cambio de corazón. Y vemos que Nabucodonosor no ha experimentado aún un cambio en su corazón. Él más bien insiste en la idolatría. Él insiste en pretender tener el poder. Él quiere esta estatua de oro porque como vamos a ver en el resto de este capítulo, pues quiere asegurar la unidad, la lealtad, pero a la fuerza. Por eso es un déspota y es casi una forma totalitaria de aquella época. Ahora se le llama totalitarismo a todos los gobiernos que habíamos visto, pero allí vemos a Nabucodonosor como un precursor de todos los totalitarismos. Y bueno, los reyes de la antigüedad eran de esa clase, pero Nabucodonosor en particular, él ya sabía que Dios iba a instaurar su reino, pero como que el corazón humano se resiste a esa verdad, porque iba en contra de su ego, iba en contra de su yo. Y interesante, en el sueño la cabeza era de oro, pero como que Nabucodonosor dice, vamos a hacerla toda de oro. Ahora, hay algunos detalles, rápidamente quiero pasar estos detalles, pero no pasar por alto el significado. Miren, en los detalles es curioso, dice cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. No es lo que dice el texto, así literalmente, pero algunos entendidos han notado curiosamente justamente los múltiplos del 6, ¿no es cierto? Y no es difícil que algunos autores, por ejemplo, hay un hermano que decía, un excelente expositor bíblico, él decía lo siguiente, ¿no? Miren, tenemos aquí a un rey que manda construir una estatua y que quiere que le adoren, y la estatua está relacionada con múltiplos de 6. Ahora, ¿no les hace recordar a una persona con autoridad pretendidamente absoluta que quiere imponer la adoración también a una estatua y el número del nombre es también múltiplo de 6? Ya ustedes saben, ¿no? Este expositor dice, es bien difícil no dejar de relacionar esto con lo que dice Apocalipsis capítulo 13, que justamente el anticristo, la bestia, pues erige una imagen y quiere que le adoren, así juran lealtad a la imagen y el número es un múltiplo de 6, ¿no? El número de la bestia. Ahora, no es difícil, ¿no? Es de acuerdo a este expositor bíblico. Bueno, nosotros consideramos que debe haber alguna conexión. Claro, en la Biblia encontramos que el espíritu del anticristo está operando y vemos cómo se muestran tipos como ejemplos, así como vemos anticipadamente
proyecciones de Cristo, que los teólogos le llaman tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, así también se anticipa en el Antiguo Testamento la personalidad, la figura del anticristo. Y pues Nabucodonosor está actuando como actuaría el anticristo de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13. Ahora, hermanos, las medidas, a algunos les ha llamado la atención porque viene a ser más o menos este tipo de medidas. Eh, es difícil imaginar una estatua delgadita, entonces los arqueólogos e investigadores bíblicos consideran que es más probable como la imagen que se está presentando aquí, porque 6 codos equivalen a 2 metros con 74 centímetros y 60 codos equivaldría pues a 27 metros con 4 centímetros. Entonces no es novedad el tamaño, por si acaso, de la estatua. Ahora, es muy probable que algunos entendidos dicen, por la forma como está escrito, que haya sido de algún material sólido, probablemente piedra o madera, y que haya sido recubierta y bañada en oro y se vea descomunal, imponente. Pues en toda la llanura, pues esa estatua de oro iba a sobresalir. Entonces la palabra estatua puede incluir el pedestal, pues que da y proporciona esa altura. Bueno, aquí tenemos pues que no es extraordinario, pues era algo practicado por los reyes de la antigüedad. Por ejemplo, en Egipto se ha encontrado esta clase de construcciones, ¿no? Aquí tenemos un obelisco que está en Karnak, Luxor, mide casi 30 metros, entonces no era extraño. Y este es una imagen de una estela, y notemos que también tiene la misma forma. Entonces aquí tenemos pues esta estatua descomunal, altísima. Esta estatua que en realidad es como todos los inventos y todas las imágenes, como dice la palabra de Dios, finalmente son muertas. Solamente los hombres las han fabricado. Los seres humanos han fabricado estas estatuas. Es curioso, ¿no? Es curioso. Bueno, ahora viene la dedicación de esa estatua. Viene la dedicación de esa estatua. Dice la escritura en el versículos 2 y 3, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Y hay una lista ahí, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Bueno, aquí tenemos pues algo muy curioso. Imagínense las personas con autoridad. Es como que Nabucodonosor estuviera convocando a una sesión solemne a todas las autoridades. Deben haber sido muchísimas, porque era vasto el imperio que había construido en poco tiempo Nabucodonosor. Era un imperio bastante joven, un imperio vasto, pero con diferentes nacionalidades. Entonces Nabucodonosor quiso reunir a todas las autoridades. Pero como digo, hay una ironía aquí, ¿no? De pronto, personas con autoridad, personas con este tipo de responsabilidades, y paradas frente a un objeto inerte. Esas son las ironías de
pasajes como estos, pero la ironía de la idolatría es realmente, como dice un autor, es realmente la demostración de la debilidad, ¿no es cierto?, del ser humano. Mientras que el ser humano se rebela contra Dios, pretende convertir en dioses aquello que ha fabricado, que aquello que ha tocado sus manos. Hermanos, no solo estamos hablando de Nabucodonosor en sí, ¿no?, sino lo que está detrás, lo que está en el fondo, lo que está debajo de toda la superficie, se llama idolatría. Es el pecado que está debajo. Miren, hermanos, la idolatría sencillamente es cuando ponemos algo o alguien que sustituya a Dios, el lugar que le corresponde a Dios. Entonces, cuando uno se pone a pensar lo que pone antes que Dios, o a quién pone antes que Dios, si nos ponemos a pensar qué necedad la que cometemos, porque nada podrá igualar, número uno, a un Dios vivo, un Dios santo, un Dios eterno, un Dios sabio, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios omnipotente. ¿Cómo vamos a reemplazar a Dios? Y cuando nos hacemos esa pregunta nos damos cuenta que el ser humano es muy tonto, porque pone lo que es temporal, lo que es sencillamente vacío, lo que es tan efímero, por más que sean incluso personas muy queridas. Pero nuestra vida, si la ponemos en dependencia de lo que es efímero, entonces, hermanos, estamos cometiendo un gravísimo pecado. Pero además se está demostrando la necedad del ser humano. Como dice Romanos, cambiaron la gloria de Dios por imágenes de reptiles, de aves, de cuadrúpedos, profesando ser sabios, más bien se hicieron necios. Y claro, imagínense un grupo de personas estando muy contentas, mostrando adoración. ¿A qué cosa? A un objeto inerte. ¿Se imagina usted que llegue, bueno, a lo mejor uso esta ilustración, ¿no? Vamos a suponer que usted llegue a casa y encuentre a su hijo, a su hija, venerando, encendiendo velas y venerando pues al televisor, ¿no es cierto? Está ahí postrada, rindo adoración al televisor. Uno, pues usted seguro se reiría, ¿no? Voy a rendir adoración pues aquí a... Bueno, algunos le rinden adoración a la billetera, ¿no es cierto? Se postran ante la billetera. Otros se postrarán, pues, ante la pelota, ¿no? El fútbol, ¿no es cierto? Tanto así que algunas personas, si escuchan que va a haber una final de fútbol y justo se cruza con el culto a Dios, entonces le rinden culto, pues, al fútbol. Saben que ese es el corazón del idólatra. Comete actos de necedad y no está dándose cuenta muchas veces. Ahora imagínense, aquí todos están siendo convocados, todas las autoridades para ponerse delante de esta estatua, de este objeto inerte. Alguien dirá, pero es que Nabucodonosor les está obligando. Vamos a ver que en el capítulo ni eso era una excusa. ¿Por qué? Porque cada ser humano tiene conciencia, pero cuando el ser humano tiene, número uno, ídolos que son, número uno, su yo, y número dos, el mismo estado se convierte en su ídolo, pues ya no razona y es preso más de sus miedos que de su conciencia. Y aquí tenemos pues la lista de estas autoridades, una lista de personas que estaban en la autoridad. Un sátrapa era el protector del dominio. Algunos consideran, después de Nabucodonosor, eran los siguientes en autoridad. Luego los magistrados.
que eran como especie de prefectos que tenían jurisdicción inmediata después de los sátrapas. Luego venían los capitanes. En otras palabras, está aquí presente toda la distribución del gobierno, tal como estaba organizado. Aquí es como que estuviéramos leyendo el organigrama del gobierno de Nabucodonosor. ¿Alguien puede usar esto como un modelo de administración? A ver, un copia y pega aquí de esto, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Que a pesar de que tenga un gobierno bien organizado y personas que tienen tantas responsabilidades, aquí tenemos jueces, oficiales, gobernadores, autoridades y militares, en fin, tenemos todas las personas que tienen autoridad y les vemos parados ante un objeto inerte. No piense ese objeto, no siente, es un objeto y están ahí listos para rendirle culto y adoración. Hermanos amados, así es la idolatría. Nosotros nos convertimos, como dice allí en el libro de Romanos, en sabios de acuerdo a nuestra propia opinión, profesando ser sabios, pero nos volvemos necios. Ahora, hermanos, a continuación, después de la dedicación, vendría lo que es la deificación. ¿Qué significa deificación? Que se convierte en ídolo, se convierte en Dios con minúscula. El Estado, el gobierno o lo que sea, aquí en este caso, Nabucodonosor y su estatua se convierten en el culto, en la adoración. Dice, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis, ¿qué cosa? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y dice, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Probablemente alguien habrá estado ahí y seguramente usted se imaginará, bueno, nos quieren que adoremos esta estatua y usted se habrá estado riendo. ¿Cómo voy a adorar esa estatua? Pero si no la adoras, te vamos a meter al horno de fuego ardiendo. Ah, no, a ver, ¿cuál es la estatua para adorar? Inmediatamente van y la adoran, ¿no? ¿Por qué? Miren, aquí se están revelando dos ídolos en el corazón de todas estas personas. En primer lugar, el ídolo se llama no es la estatua, es el yo. Prefiero, es mejor hacerle caso a Nabucodonosor que perder la vida. Al final, renuncio a mis convicciones, renuncio a mi conciencia con tal de conservar mi vida. Pues miren, hermanos, hasta qué punto está poniéndose esta tentación de la idolatría. Pero está revelando la idolatría externa de esa estatua inerte, está revelando un ídolo más profundo. Ellos preferían conservar su puesto de trabajo, preferían conservar en este caso, su vida y no ser quemados en ese fuego ardiendo de ese horno, con tal de seguir su vida normal y tranquila. Hermanos amados, aquí encontramos pues que esta estatua, a fuerza del miedo, a fuerza de la coacción, a fuerza de la imposición, se convierte en el ídolo de todas estas personas. Ahora, había algo que luego, como les digo, luego vamos a ver la reacción de los amigos de Daniel, que es muy hermoso este capítulo contándonos pues la reacción de los amigos de Daniel. Pero recordemos algunos principios de la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20 versículos del 1 al 6. Si usted abre su Biblia y lo lee, ahí por favor tenga en cuenta que
no se trata de un tema político solamente. Aquí estamos ante un problema más profundo. Es el pecado de la idolatría. Está siendo confrontado el creyente y Dios nos advierte, sí, va a haber situaciones y no va a descansar el mundo, la carne, en tratar de sacar de nuestro corazón nuestra lealtad al Dios único y verdadero. El pecado de la idolatría desencadena el resto de otros pecados. Por eso aparece en el primer lugar en los 10 mandamientos. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Suficiente. Dios no acepta que el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, tenga otros dioses delante de él. Ahora bien, uno dirá, bueno, eso fue para los israelitas. Jesucristo dijo a Satanás, que vamos a verlo más adelante, Satanás le invita a que se postre también. Satanás le dice, mira, yo te voy a ofrecer todos los reinos, así como estas personas vas a tener autoridad y vas a tener tanto privilegio, pero tienes que adorarme. En otras palabras, también Jesucristo pasó por la misma tentación. ¿Qué respondió Jesucristo? Al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. La lealtad debe ser solamente a Dios. Pecado de idolatría es lo que se está promoviendo aquí. Pero pecado de idolatría podemos nosotros ser tentados ahora. El propósito del gobierno no se desconoce. No estamos hablando aquí en contra de las autoridades que Dios ha colocado, pero lo que sí debemos tener cuidado es que la autoridad se coloque como el Dios, el ídolo al cual debe adorar. Nuestra conciencia debe ser leal al Dios vivo y verdadero. Y las autoridades son puestas por Dios para cumplir propósitos. Ahí están en Génesis, en el capítulo 6, cuando se establece el gobierno. Lamentablemente en el capítulo 6 vemos que las personas comenzaron a caer en la violencia y matarse y todo lo demás que es descrito, que viene el diluvio, y en el capítulo 9 se establece y se reafirma el principio de autoridad del gobierno, de castigar la maldad, de castigar el desorden dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, la autoridad para castigar al malo, como dice también Primera de Pedro y como dice Romanos 13. Las autoridades han sido colocadas por Dios para que propicien justamente aquel contexto en donde todos podamos ejercer nuestra ciudadanía. Sin embargo, las autoridades no están castigando al malo y más bien están corrompiéndose y quieren tomar el poder absoluto para que todos le rindan culto a la autoridad. Ahora, un tema que aparece aquí es que Nabucodonosor llama a todos los sátrapas, llama a todas las sátrapas y autoridades, y llama también a una variedad de músicos con sus instrumentos musicales. Está organizando todo un festival. Aquí están las diferentes formas como se han traducido los instrumentos musicales. Aquí tenemos algunas imágenes recopiladas por un hermano. Entonces es muy probable que se hayan usado esta clase de instrumentos musicales. Instrumentos musicales que en este caso, dada la variedad, es muy posible que Nabucodonosor esté pensando no solamente en un estilo musical, sino que está convocando a toda clase de personas. Quiere unificar a todo el imperio y está incluso utilizando la música que debería ser para la adoración a Dios, la está usando como instrumento para la idolatría. Inclusive algo tan bello como la música es utilizado aquí para la idolatría. Eso no nos llama la atención. Ahora bien, termina el versículo 7 con esta imagen. Dice la Escritura, por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro del rey que el rey Nabucodonosor había levantado. Sabemos que la imagen
Es algo así. Es algo como esto. Sí, todos, pero ahí faltó decir todavía, porque más abajo lo dice, excepto 3 personas, como se muestra en la imagen. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, la escena? Todo el mundo, al haber escuchado la amenaza, y ahora sí, se ejecuta la música, se comienza el festival, comienza pues toda la caravana y la feria, etcétera, y todo el mundo postrado ante este objeto inerte. Pero habían 3 personas que siguieron su conciencia. Espero que la próxima semana podamos hablar justamente de esas 3 personas que siguieron su lealtad a Dios por encima incluso de las amenazas, de sus miedos, del poder de Nabucodonosor, el concepto y lo que dirían los demás, pero ellos prefirieron seguir su conciencia, su fe y su lealtad al Señor. Prefirieron seguir adorando al Dios vivo y verdadero. Miren, hermanos, como les había mencionado, detrás de todo esto no hay, pues, no es solo Nabucodonosor. Sabemos que detrás de toda idolatría, como dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, está Satanás y sus demonios. Porque Satanás y sus demonios no quieren, evidentemente, que nosotros seamos adoradores del Dios vivo y verdadero. Él quiere robar la gloria de Dios, quiere atraer a personas hacia Él y que no rindan adoración y la gloria a Dios. Y eso lo encontramos de una manera culminante allí en sus artimañas en el capítulo 13 de Apocalipsis. Miren, Satanás promueve que se construya pues la imagen de la bestia. En el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. También es la misma estrategia. Pero sabemos, hermanos, cómo debería ser nuestra reacción. Aquí Jesucristo también enfrentó la misma situación. Se enfrenta también a esta tentación de poner ídolos en lugar de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y quién es el que promueve nuevamente la idolatría? Es Satanás. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Sabemos que todo le pertenece a Dios. Satanás es mentiroso, pues, y ofrece lo que no tiene, aunque en el corazón de las personas que no conocen a Dios es el Dios de este siglo. Pero él miente, emplea la argucia, la artimaña. Pero notemos cómo Jesucristo enfrentó esta tentación. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amados hermanos, aquí tenemos pues a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, mostrándonos el ejemplo a seguir frente a las autoridades que se quieren autoproclamar por encima de Dios. Nosotros debemos ser leales a Dios, a Él solo adorar y a Él solo servir. Sabemos que nuestra lealtad debe ser ante Dios. Pero, sin embargo, alguien dirá, bueno, no nos encontramos en esa situación. Es cierto, no siempre se encuentra uno en una situación como la de los amigos de Daniel. No todos hemos estado en un gobierno como el de Stalin, o el de Mao Zedong, o el de Hitler, o el de Mussolini, o el de Francisco Franco en España. No todos nos ha tocado sufrir, pero en algún momento pasará. Pero en el presente
hay ídolos en nuestros corazones que pueden también estar quitando del lugar que corresponde a Dios, y poniendo más bien esos ídolos, anteponiéndolo. Hermanos, en tiempos como estos, en tiempos como las crisis que estamos pasando, se muestra pues en medio de la presión, se nos prueba para saber a quién somos leales. Somos leales a nuestros miedos, somos leales a nuestro yo, somos leales al gobierno, somos leales a todo ello u otras cosas por encima de Dios, que en esta hora difícil que nosotros cobremos valor y seamos leales al Dios de Israel, que nuestra fidelidad a ese Dios vivo y verdadero que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que nosotros no nos dejemos presionar ni gobernar por el miedo. Sí tenemos que ser valientes. El cristiano en todas las épocas es tentado hacia esto, pero hermanos, gracias a Dios, el creyente sigue el ejemplo de Jesucristo, quien pues no se dejó gobernar ni se dejó, bueno, él obedeció a las autoridades, pero no se dejó gobernar en el sentido de que para Jesucristo la adoración era Dios y no él fracasó en eso. Más bien Jesucristo fue a la cruz cumpliendo la voluntad de su Padre en lealtad y adoración a Él, y le dio la gloria al Señor. Que Dios nos ayude a ser leales y fieles